La conversación que puede cambiar la vida de tus hijos e hijas y quizá nadie tuvo contigo. Pues el día de hoy te quiero compartir un poco esto, ya que viste el primer video, te quiero hablar un poco de esta situación y darte alguna información que seguramente será de utilidad para estas conversaciones que queremos tener con nuestras hijas e hijos. Sabes, en la vida hay momentos en que podemos ser espectadores o podemos ser jugadores, como ya lo escuchaste en otro momento. Sin embargo, algo que es importante es que sepas que tenemos que elegir. Cuando hablamos de la educación sexual de nuestras hijas e hijos, esa elección también existe. Podemos esperar, dejar que el Internet y sus amigos, las amistades, incluso la inteligencia artificial hoy puedan dar esas respuestas, puedan ocupar tal vez nuestro lugar. Porque, ¿sabes? No hablar de sexualidad también es una decisión. El silencio también educa. Y yo creo que algo que es importante es que sepamos que eso pasa con mucha frecuencia. Y bueno, otra de las cosas que te quiero platicar es qué sucede cuando no hablamos. Y lo que sucede cuando no hablamos siempre es, los niños y las niñas y en general las personas siempre estamos aprendiendo. ¿Cómo aprendemos? Aquí algo que es importante es que identifiquemos cómo aprende tu hija o tu hijo a nombrar su cuerpo. Desde dónde lo nombra, dónde aprendió a nombrar cada parte del cuerpo y por qué lo hace así. Cuando aprende, sabe y puede decir que no. Cuando observa, cuando observa, sí puede preguntar sin incomodar a algún adulto o adulta. ¿Sabes? Me acuerdo mucho, en este punto me acuerdo mucho, hace años con mi mamá. Teníamos una sobrinita en ese momento ya tenía 3 años. Y entonces estábamos sentados en la sala y en esta experiencia que las y los niños tienen a esas edades, empezó a preguntar y a curiosear, por supuesto, sobre los cuerpos de ella y también del de las y los demás. Y entonces a todos nos iba diciendo, mamá, mamá buba, papá pene, todavía no lograba decir vulva, entonces decía mamá buba, etc, etc. Y entonces así fue, hizo el recorrido por todas las personas que estábamos sentadas en la sala y llega con la abuela, con mi mamá, y le pregunta, abuela, le decía, abuela, ¿tú pene o buba? Y entonces ella volteó y me dijo, ¿qué me preguntó? Le dije que si tienes pene o vulva. Me dijo, pues vulva, pero ¿qué cosas le enseñas a la niña? Volteó y me dijo, y creo que algo aquí es muy importante. ¿Qué pasa cuando las y los niños preguntan? ¿Se incomodó? Por supuesto, en ese momento lo que hicimos ante esa situación que ella vivía tan incómoda fue reírnos un poco y seguir la conversación. Y aquí creo que es importante que sepas o que identifiques también cuando no, cuando tú notas si su curiosidad se recibe con naturalidad o vergüenza. Esto que te decía mi mamá, por supuesto, se incomodó muchísimo. No sé si se avergonzó, pero lo que sí sé es que se incomodó mucho. Tal vez en otro momento tú has tenido alguna pregunta o te han hecho alguna pregunta que puede ser que esa pregunta o curiosidad genere vergüenza. Aunque nunca tengamos la conversación, ya estamos, ¿sabes?, educando. La educación sexual ocurre todos los días, porque la sexualidad no solo se trata, como ya te lo decía en los otros videos, de una relación sexual. Se trata de la vida misma, de los cuerpos, de las emociones y de un montón de cosas. Y creo que algo que es importante es generar esta pregunta. La pregunta no es si no aprenderán, porque en realidad aprenden, como ya te decía, todos los días. La pregunta importante es de quién queremos que aprendan nuestras hijas y nuestros hijos. No podemos, acuérdate, no podemos controlar todo lo que ven, lo que escuchan, pero sí podemos construir una relación en la que sepan que pueden regresar a nosotros tantas veces como lo necesiten y preguntar, pedir ayuda sin sentir temor y sin sentirse ser juzgados, criticados o sancionados. Eso es lo que me parece que es importante. Y más adelante te quiero platicar de un taller que he preparado y que he diseñado y que tiene mucha de esta información que nos puede cada vez ser de más utilidad. Te quiero compartir un poquito mi historia y mi experiencia. ¿Sabes? Cuando yo tenía 9 años pasó algo muy interesante. Mi mamá me dijo en ese momento, porque en ese momento empecé a menstruar a los 9 años, un mes, me acuerdo. Y entonces me dijo,
A partir de ahora, una mañana que yo le dije, oye, me está pasando esto, me dijo ya por la mañana, a partir de hoy ya no puedes jugar con tus amigos. Y yo dije, ¿cómo? Mis amigos eran dos niños de mi edad. Le dije, ¿por qué ya no puedo seguir jugando con mis amigos? Y me dijo, porque ahora ya eres una mujer y te puedes embarazar. Yo no entendí en ese momento y mi cara fue de susto, de incomprensión, de no, de shock. Pero sobre todo lo que me preocupaba era, ¿por qué ya no voy a poder volver a jugar con mis amigos? Si son mis compañeros de todos los días de juego y en realidad se vuelven nuestros amigos, amigas, se vuelven nuestros compañeros de vida, nuestros pares con los que compartimos todas esas ideas que se nos ocurren. Entonces yo estaba muy preocupada. Sin embargo, cuando yo le contesté, pero a ver, si ya no puedo, o sea, si ya voy a ser una mujer, pues que era antes, porque yo soy una mujer desde hace mucho tiempo. Ya me dijo, no, eras una niña. Entonces mi cabeza entró en mucha más confusión. ¿Podrías imaginar cuánta confusión, con cuánta confusión entró mi cabeza? Pues imagínate entonces que esto no queremos que les pase a nuestras hijas e hijos, porque a partir de ese momento yo tuve que ir descubriendo cómo uno no, cómo una mujer no se embarazaba, pero lo tuve que ir descubriendo como de manera, además de mucho miedo, de mucha preocupación, de verdad, de cómo ir como en un callejón a obscuras, sin una lamparita, y que sabes que hay muchas lámparas ahora para caminar, sin una lámpara, sin un bastón que me ayudara a caminar. Entonces, cada mes algo que me pasaba con frecuencia es que yo tenía mucho miedo, no entendía qué pasaba. Y entonces lo primero que hice fue dejar de jugar con mis amigos cuando estaba menstruando, pero después se me olvidaba, por supuesto, porque era una niña de 9 años, se me olvidaba. Y la primera vez que seguí jugando con ellos y me tocaron la mano y yo menstruaba, pensé que me embarazaba. Y oh, qué miedo. Pero finalmente eso no pasó. Después, así sucedieron mes tras mes tras mes, con un montón de historias que te puedo contar con todo gusto en otro momento. Pero pasaron alrededor de más o menos 7 años cuando yo finalmente puedo descubrir, puedo enterarme, puedo comprender cómo sí las mujeres nos podíamos embarazar. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo descubrí? Y bueno, pues lo descubro cuando entro a la preparatoria, me doy cuenta de que, pues bueno, en la biblioteca hay mucha información y hay un libro maravilloso sobre sexualidad que empieza a responder todas mis dudas y preguntas. Sin embargo, imagínate, pasaron 7 años y cada mes de cada de esos años yo vivía con angustia, con miedo, con preocupación y sin entender y comprender qué le pasaba a mi cuerpo y por supuesto en muchos espacios de silencio. Finalmente, cuando descubro cómo sí funcionaba mi cuerpo, cómo sí las mujeres podíamos embarazarnos, cómo sí también funcionaban los cuerpos de los hombres, entonces empecé a tener mucha más claridad, pero más seguridad y también empezó a transformar gran parte de mi vida, el cómo vivía el mundo, cómo vivía el cuerpo y cómo vivía mi propia sexualidad. Y entonces, bueno, de ese tiempo a este momento han pasado ya mucho tiempo y desde hace 3 décadas me he dedicado a estudiar y a prepararme en esos temas y a trabajar con muchas niñas y niños que he acompañado, al igual que a sus familias, he acompañado a trabajar estos temas, porque donde creo que es importante es darle información a nuestras hijas e hijos para que no vivan. Uno de mis grandes propósitos fue que ninguna niña, ningún niño vuelva a vivir con miedo, con vergüenza, con preocupación, con angustia respecto de su cuerpo, de su sexualidad. Que al contrario, tengan información que les haga libres, que les ayude a resolver esas dudas, preguntas, pero sobre todo que tengan a ese adulto, adulta que les pueda acompañar, que nos volvamos nuestros espacios seguros, los espacios seguros de nuestras hijas e hijos. Y bueno, por último, contarte esta parte de mi experiencia, decirte que, bueno, desde hace mucho tiempo yo me dedico a eso. Mi nombre es Maritina Jero y desde, te decía, hace 3 décadas hago mucho de este trabajo. Y lo que hoy me encantaría es contarte un poco qué más pasa y darte un par de información que seguro te va a ser de gran utilidad para empezar esas conversaciones con nuestras hijas e hijos. Y bueno, el mayor riesgo, el riesgo más importante, fíjate, ante esto es que solo solemos pensar en riesgos como la pornografía, el grooming,
la sexto extorsión o el sexo extorsión son temas importantes, pero hay algo todavía más crítico que eso. El mayor riesgo en una niña y en un niño es que viva una situación que no comprenda y crea que no puede contársela a nadie. Ese me parece que puede ser el mayor riesgo. La protección no comienza cuando aparece un problema, comienza mucho antes, cuando una niña y niño debe saber que mi cuerpo merece respeto, todo mi cuerpo, porque todo mi cuerpo, acuérdate, es privado, tenemos partes íntimas, entonces todo mi cuerpo merece respeto, que yo, siendo una niña o un niño, puedo poner límites, por supuesto, que puedo hacer preguntas, que puedo preguntar sin incomodar y si se incomodan que las personas sepan que yo tengo el derecho a preguntar y que tal vez ese adulto o adulta habría que prepararse para poder resolver o tomar un momento de tiempo para poder resolver esas preguntas y que hay un adulto que me escuchará. Esa es la parte más importante, saber que tenemos a alguien, siendo niña o niño, que va a escucharme, que va a acompañarme en estas preocupaciones, angustias o bien curiosidades que tenemos respecto de la vida y en particular de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Sin embargo, me encantaría empezar por decirte tres conversaciones que debemos iniciar. La primera conversación es hablar del cuerpo. Em, y que no solamente tenemos que hablar de los cambios de la pubertad o los cambios del desarrollo, sino nombrar correctamente las partes del cuerpo. Empezamos por ahí, reconocer nuestras sensaciones, entender la privacidad y saber que ningún cuerpo es motivo de vergüenza. Cuando utilizamos nombres claros, y respondemos con claridad, no estamos quitando inocencia, eso es un gran mito. Estamos ofreciendo un lenguaje claro y una niña o un niño que tiene un lenguaje que puede explicar mejor lo que siente, lo que necesita o lo que le ocurrió. Y recuerdo mucho en una consulta hace muchos años, una niña decía constantemente, una niña de preescolar decía, es que el maestro toca mi osito, el maestro toca mi osito, pero en muchos momentos en preescolar les permiten llevar sus peluches, sus muñecos, sus juguetes. Entonces esta niña lo vivía así. Sin embargo, cuando le pregunté o dentro del proceso de consulta para observar si había una situación de abuso, ella se refería a que el osito era su vulva, porque así le habían dicho que se nombraba. Cuando no, imagínate entonces hasta qué nivel podemos llegar cuando no nombramos, cuando no les damos esta información clara, correcta y sin miedo o sin vergüenza sobre todo, que nos puede ayudar a prevenir muchas situaciones, pero sobre todo a que ella o él se expresen de manera clara respecto de su cuerpo y sepamos también para saber cómo podemos acompañarles. Luego, otra de las conversaciones que necesitamos tener con ellas y con ellos es límites y confianza. ¿Qué es eso que tenemos que hacer? Acuérdate, los límites y el consentimiento sí o sí, y los límites en general para la vida, porque esos son esos elementos que nos ayudan, que nos cuidan, que nos dan brújula, pero lo otro, que también nos dan oportunidad de que podemos comenzar, que podemos saber y podemos comenzar con saber que esto nos pertenece, que todo esto que somos nos pertenece. Y entonces te invitaría a que pudieras empezar con frases muy sencillas, muy concretitas. Dice, puedo decir que no. Esa es una de las primeras frases que las y los niños tienen que aprender o que les podemos y tal vez, yo diría, deberíamos enseñarles que tu cuerpo te pertenece, que además, si alguien no respeta tu límite, puedes pedir ayuda, por supuesto. El consentimiento funciona en ambos sentidos. Ellos ponen límites y también necesitan respetar los límites de las otras y los otros. Y fíjate, otra de las cosas importantes aquí que me parece fundamental es que cuando les enseñamos a decir que no, y sobre todo, tenemos que enseñarles a respetar eso, pero también debemos respetar ese no de ellas o ellos. Una de las cosas que pasa y que yo he visto con mucha frecuencia es que a los niños es que tienes que saludar para ser respetuoso, tienes que abrazar y besar a tu abuelo, a tu tía, a quien sea. Y pero si el niño no quiere.
porque no podemos respetar el no. Eso no es que el niño sea grosero, no es que el niño sea irrespetuoso o sea maleducado o maleducada. No, están solo diciendo que no, que tal vez en ese momento no quieren o simplemente no quieren y hay que respetarlo, porque es el contacto con el otro y tal vez no lo quiere. Eso es importante. No solo les enseñamos, también aprendemos a respetar eso que ellos están poniendo y les estamos ayudando a construir. Fíjate, la otra cosa importante, la confianza y ayuda. La confianza se construye en la forma en la que reaccionamos a las preguntas pequeñas, frases que cambian la conversación. Gracias por preguntarme. Podemos buscar la información juntos. No estás en problemas. Puedes contarme lo que ocurrió. Cuando hacemos eso, ellas y ellos van a tener un espacio de sentirse seguros, de una persona que va a acompañarle a comprender todo eso que está pasando. Porque cuando a veces las y los niños hacen preguntas que son incómodas o preguntas que tal vez no estábamos esperando, ¿qué hacemos? La mayoría de las personas me han compartido, ahorita no, de eso no se habla. Ay, guarda silencio. ¿Qué, por qué estás pensando eso? Y es calma. Primero vamos a construir ese espacio de confianza para que nuestra hija o hijo sepa que puede venir a conversar con nosotros. Entonces, a lo mejor este tipo de frases podrían, dentro de esta pequeña o de esta conversación 2 ayudarte. Y me encantará conocer si de verdad fue así o no. Al final de este video te voy a dejar también la liga de un WhatsApp donde tú me puedes preguntar si tienes alguna duda o quieres más información. Claro que lo puedes hacer. Te dejo de todas maneras al final del video en el enlace la información de WhatsApp. Fíjate, los 3 errores frecuentes. Y aquí quiero detenerme un momentito. Esperar la pregunta. Decimos, no hablamos de sexualidad con nuestras hijas e hijos todavía porque pues no me ha preguntado nada. Y como no me pregunta, pues yo no respondo hasta que pregunte. Y yo digo, bueno, pues es que a lo mejor no sabes que ya tiene información y que a lo mejor no pregunta porque tal vez tú no estás siendo accesible para tener esa información o para abrir esa conversación. Entonces, lo primero será darte la oportunidad de que así suceda, de que abras ese espacio y que converses con ella o con él y le preguntes, oye, ¿cómo se llama esta parte del cuerpo? Juegues. Para empezar por ahí, de cómo se siente, de acuérdate, cuando nos vayamos, tu cuerpo es privado, cuáles son tus partes íntimas, cómo es tu cuerpo, cómo se nombra, en fin, a lo mejor no esperemos la pregunta. A veces tenemos miedo y si pregunta cosas que a lo mejor no debería todavía saber, yo digo, pues si las preguntas porque ya sabe, pero lo otro es porque esperas a que eso suceda. Ese es un gran error, donde a veces acuérdate, probablemente ya de alguna forma se ha enterado de lo que quiere saber o de la pregunta o curiosidad que tiene respecto de él, de su entorno, de su cuerpo, de su sexualidad. El segundo error es querer explicarlo todo de una vez. Y ese es con frecuencia un gran tema, porque dicen, sí, ya me voy a aceptar, las mamás y papás con las que a veces trabajo, dicen, ya me voy a aceptar, y ahora sí lo voy a decir. Ya, lo vamos después de la comida o en un momento muy importante, preparan todo el escenario y le quieren dar toda la información. Y el niño o la niña lo que hace es como, pero ¿por qué me dices todo esto? ¿No? Entonces, cuidado, vamos explicando en función de lo que vamos observando, vamos identificando de lo que le pasa, dice u omite. Entonces, vamos explicando un paso a la vez. Yo les digo una cosa a la vez. Si hoy estamos hablando del cuerpo, pues hablemos del cuerpo. Si estamos hablando de las emociones, hablemos de las emociones. Si estamos hablando de los cambios en la pubertad, hablemos de esos cambios uno a uno. No toda la información, y a veces las personas, las mamás y los papás, damos toda la información porque nuestra angustia es mayor que la información que queremos otorgarle a nuestro hijo. Y la tercera cosa, o el tercer error frecuente, es hablar únicamente desde el peligro. Y esto me suena mucho a mi historia que yo les compartía. Lo que mi mamá hizo fue hablarme un poco desde el peligro que yo podía tener al estar al empezar a menstruar. Y ella lo vivía como un peligro. Pero además solo se quedó ahí.
Y por supuesto que yo lo viví como que sí era peligroso, pero no entendía por qué lo era y cómo es que era peligroso, o sea, cuáles eran las condiciones, como los signos, síntomas para saber que eso estaba siendo peligroso. Y tal vez si hablamos desde ahí, lo único que vamos a generar, te voy a decir muy concreto, vamos a generar mucho miedo, vamos a generar preocupación, vamos a generar silencios. ¿Y eso qué va a hacer? No va a ayudar, por un lado, al desarrollo de nuestras hijas e hijos en estos temas sobre su cuerpo y la sexualidad, y lo otro, que la relación de confianza y el vínculo que tenemos con ellas o con ellos va a empezar a diluirse. Entonces, ¿sabes? A lo largo de este tiempo que he visto esta serie de cosas, decidí crear un taller. Se llama Hablemos de Sexualidad sin Miedo y este taller es para madres y padres, personas cuidadoras de niños de 9 a 12 años y los niños también participan, déjame decirte, que desean acompañar a sus hijas e hijos con información confiable. Y este taller, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder el 15 y el 16 de agosto, es un taller presencial que prontamente será virtual. Trabajaremos de manera clara, práctica y respetuosa sobre el cuerpo y sus cambios. También hablaremos de los límites de la privacidad y del consentimiento. Hablaremos del Internet y las redes sociales, cómo hablar de ese contenido digital sin provocar pánico, pero también que ellas y ellos, sus hijos, sus hijas, aprendan qué detectar, cómo detectar que esa información es falsa. Y entonces también empezarles a dar herramientas para que ellos puedan aprender o puedan diferenciar situaciones que pueden ponerlos en condiciones de peligro. Y por supuesto, algo que también vamos a hacer y que me encanta es generar estos espacios de conversación para construir cómo hacerle, para tener esas preguntas difíciles, para atenderlas, para no salir corriendo, pero sobre todo para saber responder sin mentir, sin evadir información y ni dar información de más. Entonces, sí, lo que vas a encontrar en este taller van a ser cosas. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a comprender la sexualidad infantil sin interpretarla desde la mirada adulta, que esa es una de las grandes cosas que es básica. La mayoría de las y los adultos lo que hacen es interpretar la sexualidad desde su propia historia, desde su propio equipaje, desde desde su propia vida. Y aquí vamos a comprenderla desde ese lugar, desde el lugar de las niñas y los niños, no desde el nuestro. Y lo otro es que a partir de ahí les podemos brindar información totalmente distinta y con mucha claridad. Reconocer señales que requieren atención. Eso también vamos a aprender en el taller. También que vamos a aprender a convertirte en una persona adulta segura, a la que tus hijos pueden acudir cuando necesiten hablar de alguno de estos temas. También vamos a revisar tus propios miedos, tus mensajes y tus aprendizajes. Las y los niños van a aprender a reconocer cada vez más su cuerpo. También vamos a darles respuestas a sus preguntas que tienen sobre sexualidad. Y lo más interesante es que van a poder estar en conjunto el segundo día contigo para hablar de todo esto y para que tú y tus hijos puedan tener estas conversaciones difíciles. Les vamos a enseñar cómo construir estas conversaciones sin tener que vivirlas preocupantes, angustiantes y sobre todo dando respuesta correcta. En este taller, ¿sabes? No busca convertirte en un especialista, porque además en 2 días sería un absurdo. Lo que busca es darte un lenguaje, un criterio, herramientas y confianza para comenzar. ¿Comenzar qué? Comenzar esas conversaciones, esas formas en las que puedes acercarte, puedes, además de construir la relación de seguridad, de confianza con tu hija, hijo, dar la información adecuada. Porque muchas veces no hablamos, no porque no amemos a nuestros hijos e hijas, sino porque nadie nos enseñó cómo hacerlo. Y acá me encantará en este taller, pues, acompañarte y construir en conjunto cómo hacerlo. Y bueno, hablemos de sexualidad sin miedo. Como ya te decía, es un taller que se realizará el 15 y 16 de agosto en la Ciudad de México. Abajo encontrarás el enlace del programa completo, la inversión, la forma en la que te puedes inscribir. Y si tienes dudas o preguntas, también vas a encontrar, como ya te decía, de este lado, como ves el botoncito naranja, para poder hacer algunas preguntas, dudas que tengas respecto al taller y con todo gusto, de manera directa, te voy a contestar. En la vida podemos ser espectadores y podemos ser jugadores.
Ojalá quieras ser el jugador o jugadora de la construcción de la vida de seguridad y confianza para hablar de la sexualidad y del cuerpo de tus hijos e hijas. Será un honor para mí acompañarte esos días y en esa historia y en ese camino. Nos vemos pronto. Chao.